tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! Esta serie consta de ocho partes, ¿ya? Esta es la segunda, en que vamos a correr por todo el libro de Santiago, para completar esta serie de pueblo de Jesús o gente de Jesús. Porque Dios nos llama a ser pueblo de Jesús, ¿no? Somos ese pueblo que Dios nos ha escogido para llevar la vida de Jesús a otros, para reflejar la vida de Jesús en el medio en que nos encontramos. Y hoy vamos a tratar el segundo tema. Hoy vamos a tratar el segundo tema de la serie, que tiene como título Pueblo de la Verdad, o Gente de la Verdad. Pueblo de la Verdad. Y vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 18 al 27. Libro de Santiago, capítulo 1, versos 18 al 27. Se encuentra entre Génesis y Apocalipsis el libro, por si les cuesta encontrarlo. Está después del libro de Hebreos. Ahí está el libro de Santiago.
Santiago capítulo 1, versículos 18 al 27. ¿Sí? 1, 18 al 27. Al 27. Este libro se caracteriza mucho por Santiago hablar sobre que la fe se debe practicar con obras. ¿Ya? No es simplemente creer, sino también tenemos que demostrar nuestra fe. Y eso era algo importante que en ese entonces él recalcaba, ¿no? Y vamos a leer 1, 18 al 27. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y estos dos versículos que restan son versículos bien directos, ¿no? De Santiago. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Wow. Y el 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias por, Señor, oh Dios, cómo aquí tú nos instruyes, Señor, oh Dios, a cómo vivir para ti, Señor, cómo poder, oh Dios, vivir la verdad a la cual somos llamados a vivir, Señor, oh Dios. Ayúdanos, enséñanos, ministranos en esta hora, que úsame aún con mis imperfecciones, Señor, habla por medio de lo que vaya a decir. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora, Señor, oh Dios, y todo espíritu contrario al tuyo, Señor, en esta hora, Señor, oh Dios, lo ato en el nombre de Jesús. Mas te pido que tú te manifiestes con toda libertad, Señor, oh Dios, obrando en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bien sabemos que este libro es escrito por Santiago. Tiene el nombre del libro, ¿no? Santiago, uno de los discípulos del Señor. Y dice que era el que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Era como decía el domingo pasado, era el líder pastor. Era el pastor principal de la iglesia ahí en Jerusalén. Y vemos cómo en el texto él comienza diciendo que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por su palabra, por la palabra de verdad. Y en todo el texto que hemos leído menciona 4 veces la palabra refiriéndose, ¿no?, a la palabra del Señor, ¿no? Pero es importante que hace recalcar ese término. Y de la importancia de vivir
No solamente de leer y escuchar la palabra, sino de vivirla, de practicarla, ¿cierto? De practicar la verdad de la palabra. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de que en los comienzos de la historia de la humanidad, vemos como la verdad fue puesta en duda a través de la serpiente, ¿no? A través de Satanás cuando quiso, ¿cierto?, tentar a la mujer primero y le hizo dudar de la verdad, ¿no? Cuando le dijo, ¿Dios realmente dijo? Si vemos en Génesis, en la conversación con la mujer, la serpiente que representa a Satanás hizo dudar lo que Dios les había dicho a Adán y Eva. Es esa la batalla que llevó también a Pilato. A Pilato, que fue el que ordenó el matar a Jesús. Que él también se preguntó, ¿qué es la verdad? Y por decir un término sencillo, la verdad es la realidad y la mentira es la irrealidad, lo contrario, ¿no? Y cuando vivimos de acuerdo a la realidad nos irá bien, cuando vivimos de acuerdo a la verdad. Pero cuando vivimos de acuerdo a la mentira, a lo que es irreal, no nos va a ir bien. Y hoy en día estamos bombardeados por todos los medios de comunicación y por este mundo de que todo apunta a que la verdad o la vida es tener cosas materiales. Nos hacen dudar de la existencia de Dios, diciendo de que la verdad se encuentra en nosotros, en el hombre, que es una teología humanista, que es una forma de ver de que nosotros somos capaces de llevar nuestro destino. Nosotros somos capaces, que es a través de nuestro esfuerzo que podemos lograr todas las cosas. Pero es solo hasta que tengas un encuentro con la verdad, experimentarás la plenitud en tu vida y conocerás la realidad de Dios. Y conocerás quién es Dios, quién eres tú y cómo debes vivir. Aquí en la palabra en Juan nos enseña que nos invita a la verdad y nos dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, 8:31. Y continúa con el siguiente versículo diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas formas de nosotros querer ser libres y buscamos muchas veces muchos caminos para buscar esa libertad con la cual no podemos vivir, que estamos presos de muchas situaciones en nuestra vida y muchos pagan por ser libres. Muchos pagan por buscar esa ayuda, creyendo de que ciertas personas, ¿cierto?, tienen una capacidad, ¿para qué? Para librarnos de ciertas situaciones o sanarnos. Pero la verdad solamente se encuentra en la palabra, y la verdad es Cristo. Dice, y conoceréis la verdad os hará libres. No hay otra forma. Es una libertad completa, total, real, verdadera.
Y dice en el texto que hemos leído en Santiago, dice que por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando habla la palabra griega sobre que nos hizo nacer, se está refiriendo en el original de que Él nos dio a luz. Nos dio a luz. Nos trajo a la existencia. Y está queriendo decir de que no somos simplemente personas influenciadas por la verdad, sino que somos un pueblo nacidos de la verdad. Y para ir más allá en lo profundo en este tema, haremos 3 preguntas para saber qué es lo que significa ser pueblo de verdad, gente de verdad, en el mundo en que habitamos, en un mundo lleno de mentiras. Dios nos llama a ser un pueblo de verdad, un pueblo que lleva la verdad. Lo número 1 dice, ¿qué produce la palabra de verdad? Nuevamente nuestro texto comienza diciendo, ¿cierto? En el versículo 18, que nacemos de la verdad para que seamos una especie de primicias de sus criaturas. Y aquí usa el término primicias llevándonos al Antiguo Testamento, que era una práctica que se llevaba a cabo, ¿para qué? Para darle a Dios de lo mejor, de lo primero, lo mejor, de las cosechas. De hecho, hay una fiesta judía que se llama la fiesta de las primicias. Pero aquí, en el Antiguo Testamento y en el verso que nosotros hemos leído, se usa este término, ¿cierto?, para que nosotros, los discípulos del Señor, como santos apartados de Dios, seamos la primicia de Dios. Seamos la primicia de Dios, la expresión de una nueva creación. Y eso nos lleva a entender de que no somos nuestros, sino que pertenecemos a Dios. Él nos hizo nacer, Él nos dio a luz, somos la primicia de su creación, pero que le pertenecemos a Él. Y hermanos, nosotros como cristianos no somos personas nada más que intentamos ser buenas, sino que ahora somos personas que practicamos las buenas obras gracias al amor de Dios, gracias al ejemplo de Jesús en nuestras vidas, gracias a su voluntad que Él nos preparó para que hagamos buenas obras. Entonces la palabra de verdad va a producir en nosotros ser gente que vive la verdad. Dios nos ha hecho nacer para vivir la verdad de la palabra. Y eso es muy importante que nosotros entendamos aquello como punto número 1. Ahora, como punto número 2, ¿cómo son las personas de verdad? ¿Cómo son las personas o el pueblo que lleva la verdad? ¿Cómo es que debemos vivir una vida conforme a la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo debemos vivir? Santiago nos responde en el texto que hemos leído. Primero comienza diciendo Santiago, versículo 21 del capítulo 1, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Y aquí en este verso hay muchas cosas muy importantes y reveladoras. Él nos está diciendo que dejemos de lado aquellas cosas. Y es un lenguaje fuerte. Que nosotros, para ser pueblo de la verdad, Él nos está diciendo que debemos hacer un cambio completo en nuestra vida. No es parcial. Es un cambio completo en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir para poder ser portadores de la verdad. Al poner un ejemplo, si en nuestro dormitorio acumulamos basura, ¿cómo va a estar nuestro dormitorio? Quisiéramos limpiar ese dormitorio para que huela bien, para que esté sano, para que no haya infecciones o pueda, ¿cierto?, inclusive producir enfermedades, ¿no? ¿Qué hacemos? Retiramos la basura. Queremos que el cuarto, nuestro dormitorio, esté limpio, tenga buen olor, esté saludable. De la misma forma nuestra vida. Si hay cosas en nuestra vida, como las que se han mencionado y se van a seguir mencionando, eso es como basura en nuestro ser, que debe ser eliminado, que se debe limpiar, que no debe estar en nuestra vida. De eso se está hablando Santiago. El que es de verdad, el que lleva la verdad, deja de lado todo lo que no es bueno, todo lo que daña nuestra vida. Otros versos son muy reveladores, como en Colosenses 3, 8 al 10, en que dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Está hablando de cosas prácticas de nuestra vida, ¿no? Porque nosotros aquí, entre nosotros, podemos hablar muy bonito y podemos mostrar una apariencia, ¿no? Pero en nuestro hogar, con las personas que vivimos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestro lenguaje? El 9 dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y hermanos, y cuando nosotros cambiamos nuestra forma de vivir, cuando nosotros dejamos ese hombre atrás, ese viejo hombre atrás, como dice aquí, y nos revestimos del nuevo, todo esto no sucede por nuestra fuerza de voluntad. Todo esto no sucede a través de nuestras fuerzas. El problema es que muchas veces nos dejamos guiar por mentiras que nos hacen ver de que nosotros somos suficientes para cambiar nuestra forma de vivir. Y por eso muchos cristianos caen y se mantienen viviendo una vida así inestable, porque no han entendido de que es con la ayuda del Señor, con la fuerza del Señor. No es con nuestras fuerzas en que podamos experimentar la vida que Él quiere para nosotros. Y cuando creemos una mentira sobre quién es Dios,
¿Quién eres tú y cómo debemos vivir? No podemos pensar en cómo dejar de creerla, porque el problema está en nuestro pensamiento. Está en lo que alimentamos en nuestra mente. Está en lo que alimentamos muchas veces en la televisión y en tantas cosas, en el medio en los cuales nosotros nos desenvolvemos, o en el Facebook, en las redes sociales. Y nos llenamos de mentiras y de cosas, cuando la verdad es la verdad que está en la palabra, en la cual tenemos que vivir y experimentar, y tenemos que hacer un cambio en nuestra vida para poder ser ese pueblo que comparte la verdad, ese pueblo de la verdad, ese pueblo de la palabra. Dice, las mentiras deben ser expulsadas de una fuerza externa. Y Santiago dice que esto sucede cuando recibimos con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, ¿cómo debemos recibir la palabra implantada? Como dice, con mansedumbre, como dice Santiago. Debe ser recibida con humildad. Debe ser recibida como alguien que entiende de que sus pensamientos y su forma de vivir y lo que cree que es, no está en lo correcto. Todos nosotros pasamos una edad en la adolescencia, ¿no? Por eso se dice adolescencia, porque es la edad en que se adolece. Y en esa edad a uno le decían algo y dice, no es así. Uno creía tener la verdad en todo, ¿no? Hasta algunos todavía son así, pero bueno. ¿Cómo? Pero hermanos, cuando tenemos esa humildad y esa mansedumbre de que Dios implante esa palabra en nosotros, es que nuestro yo muere. Es que la forma como yo quería hacer las cosas, eso ya no va. De que Dios tiene un plan, de que Dios quiere obrar en mi vida y Dios quiere que yo sea ejemplo y sea consecuente con mi fe. Recibir la palabra con mansedumbre es someterme a ella como a una autoridad superior. Dice, si rechazamos la autoridad de las Escrituras, inevitablemente nos ubicaremos en ese asiento de autoridad. Hermanos, Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Estas son palabras muy sabias de Salomón, que escribió los Proverbios en su mayoría. Y esto es verdad. En cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida debemos tener ese temor de cómo yo estoy viviendo en mi vida de fe. No decir de que yo temo a Dios, sino temer de cómo yo estoy respondiendo al llamado de Dios. De cómo yo estoy comportándome con mi esposa, de cómo yo estoy comportándome con mi esposo, con mi hijo. Lleva la vida práctica. No podemos dejar de lado las situaciones de nuestra vida con quienes nos relacionamos, porque ahí es donde primero Dios hace ver cómo estamos. Y el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Sin humildad nos seguiremos a nosotros mismos y nunca podremos tener esa autoridad que Dios nos da. Santiago también nos dice, sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y esa es esa es parte del texto en que es tan importante, ¿no? Que muestra de que Santiago
de que debemos nosotros no solamente conocer la palabra, no solamente escucharla, no solamente el poder llenarnos de tantos textos bíblicos y tantas palabras que escuchamos, sino que eso, llevarlo a la vida práctica. Muchas veces el conocer tanto la Biblia, pero no practicarla, no vale de mucho. Mejor es conocer un poco menos la palabra, pero practicarla más. Y continúa diciendo, ¿cierto? Ser un hacedor de la palabra significa ponerla en acción. Un poeta que no escribe poemas no es poeta. Un inventor que no hace inventos no es inventor. Y un cristiano que no vive como cristiano no es cristiano. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Una cosa es venir aquí, pero otra cosa es practicar la fe y vivir conforme a lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios nos motiva a hacer, a vivir la verdad de la palabra. Vivir la verdad de la palabra. Y más adelante, en los versículos posteriores, aquí Santiago usa la metáfora de un espejo. Para describir cómo funciona la palabra de Dios. Un espejo. Cuando uno se mira en el espejo te dice la verdad, ¿no? Te dice la verdad, ¿cierto? Y uno se mira en el espejo. Tirado. Beso a uno mismo. Muñeco. Pero el espejo va a reflejar la verdad de nuestras vidas, va a reflejar lo bueno, como también va a reflejar lo que no es tan bueno. El espejo nos va a mostrar nosotros en qué estamos. Y el espejo es la palabra. Es la verdad de la palabra. Y de la misma manera, cuando miras la palabra de Dios, ella cuenta toda la historia, te dice la realidad y elimina todas las irrealidades de tu vida. Por eso la palabra de Dios es la verdad y debe ser nuestro mapa, nuestra guía en todos nuestros caminos. Aquí voy a mencionar algunos versículos que nos habla la palabra del Señor, por mencionar algunos de cuánto Él nos ama, que nos dice quiénes somos. Dice Jeremías 31:3, dice, con amor eterno te he amado, por eso te he continuado siendo fiel. Con amor eterno, Dios nos ha amado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¡Qué lindo! ¡Qué linda la palabra! Que nos habla de que somos un pueblo escogido por Dios. Somos un pueblo especial para Él. Romanos 8:38, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa la seguridad de Pablo, que refleja una vida verdadera con Cristo, que es de lo cual estamos hablando.
Ahora, hermanos, si nosotros creemos esto, ¿qué acciones, qué va a producir en nosotros? Se van a producir en nosotros el fruto del Espíritu, como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. El espejo de la palabra de Dios revela lo que hay allí por gracia y lo que necesita ser también eliminado de nuestras vidas, por gracia también. Santiago sigue diciendo, para responder cómo son las personas de verdad, sigue diciendo, sepan esto, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. ¿Cómo te reflejas en ese espejo? Cuando nos está diciendo que dice que seamos prontos para oír, pero que nos tardemos para hablar y para enojarnos. Y eso es lo que más cuesta el manejar nuestra lengua, ¿no? Dice que las personas de verdad, sí, manejan la lengua. No es que las personas que viven la verdad no vayan a enojarse, claro que sí. Todos nos enojamos. Yo también. Pero debemos controlarnos. Eso es lo que dice la palabra. Airaos, pero no pequéis. Y sigue diciendo, y aquí ya le pone la guinda al pastel. Aquí Santiago. En que dice, y aquí está una palabra fuerte. Dice, si alguno se cree religioso, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, si nosotros decimos ser cristianos, hermanos, y lo que más hacemos es hablar mal de las personas, es criticar a la gente, tanto que podemos hablar con nuestra boca que no está bien, si nosotros decimos que somos cristianos y tenemos esa conducta de vida, aquí está diciendo Santiago que no es cristiano. Se cree, dice ahí, si se cree religioso, se cree, pero del creerse más allá no pasa. O sea, el verdadero cristiano y el que vive la verdad es el que sabe refrenar su lengua. Y muchas veces por lo que hablamos con nuestra lengüita nos metemos en tantos líos que y en vez de ayudar, muchas veces le echamos leña al fuego, ¿no? Con lo que hablamos. Y aquí está hablando que el que de verdad debe frenarse. Dice, cuando dice la religión de tal es vana, tiene relación como que es sin valor, como que está vacío. Eso está diciendo. El que se cree cristiano pero tiene la lengüita larga, dice que está vacío. Y es como una taza o una copa o algo, está vacío, no hay nada que tomar ahí. No hay nada que entregar, no hay nada que dar. Está vacío, es un recipiente vacío. Sin valor. Las personas de verdad, hermanos, son personas seguras a quienes podemos decirles cualquier cosa
Y siempre va a recibir una buena palabra, siempre va a recibir algo edificante, siempre va a traer a esa persona a salir amor de sus palabras, siempre va a salir sabiduría, independientemente de lo que muchas veces le vayamos a decir, pero siempre va a saber enfrentar las situaciones de una manera sabia, sin darle cabida a muchas palabras que no edifican, al contrario. Sigue diciendo que la religión pura e inmaculada delante de Dios Padre es esta. Escuchen bien, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Las personas de verdad son aquellas que participan en mostrar el cuidado de Cristo a los demás. Hermanos, como decía al comienzo, Santiago aquí está diciendo de que la fe no basta para el cristiano, solamente tener fe, sino que también hay que demostrarlo con acciones. Y está diciendo claramente en el último versículo que leímos, ¿cierto?, que la religión pura, la religión verdadera, es que nos preocupamos por los que necesitan. Y menciona dos clases de personas ahí: por los huérfanos, que necesitan padres, y por las viudas, que quedaron sin esposo, muchas, sobre todo en esos tiempos en que el varón, y siempre hasta hoy, ¿no?, es el que tiene mayor responsabilidad acá, y ya en nuestros países ambos trabajan porque la vida es muy alto el costo de vida, muy difícil solamente trabajando uno, pero una viuda tiene muchas necesidades en el momento en que muere su esposo. Y hace ver aquí la palabra, y una práctica también importante en ese entonces, de poder mostrar el amor del Señor hacia esos dos tipos de personas necesitadas: huérfanos, niños que se quedan sin padres, adolescentes, jóvenes, viudas que se quedaron sin su esposo, y tantas otras personas que muchas veces nos encontramos que necesitan realmente. Y eso es otro punto importante también, de que nosotros también necesitamos saber a quién dar, saber dónde sembrar, saber y conocer un poquito, ¿cierto?, a quiénes personas que podamos nosotros bendecir. Pero aquí nos está queriendo decir Santiago de que debemos mostrar el amor de Dios a otros, al que necesita. Y podemos mostrar que realmente estamos siendo parte del pueblo que lleva la verdad, que vive la verdad, que experimenta la verdad de la palabra. Y lo número 3, y aquí estamos ya terminando: ¿cómo somos sacados adelante por la palabra de verdad? Y Santiago dice en el texto que hemos leído: por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nuevamente está mencionando que el nacer significa dar a luz. Y el nacimiento nunca ocurre fácilmente. Sabemos la madre, ¿no?, cuando da luz, tiene dolores de parto, ¿no? Y yo siempre lo digo, y se lo digo a mi esposa, y a veces conversamos, porque las mujeres, ¿no?, son fuertes. Y nosotros nos hacemos llamar el sexo fuerte, ¿no? Los hombres somos fuertes, pero en realidad la mujer es fuerte, más fuerte que nosotros, porque nosotros con un dolorcito así nomás ya no,
lo hacemos grande, pero en cambio la mujer sabe soportar dolores fuertes. ¿Sí o no? Sí. Y yo me saco el sombrero frente a la mujer. Y para tener un hijo cuesta. Es doloroso. Imagínate, Omar, nosotros tuviéramos ese tipo de dolor. Y da ese ejemplo del dar a luz, de que Él nos ha hecho nacer. Da ese ejemplo del parto, comparándolo con el sufrimiento que Jesús hizo en la cruz para que nosotros, su pueblo, de este pueblo de la verdad. Cristo pagó el precio para que nosotros naciéramos en su palabra, para que nosotros naciéramos y fuéramos parte de este pueblo. Durante los años de su ministerio fue rechazado, fue muchas veces criticado. Pero en el momento en que Él comenzó ya a entregar su vida en sacrificio, Él no abrió su boca, no tardó en hablar, no. Todo lo que, las injurias, todo lo que, como Él lo trataron en esas últimas horas de su vida, Él no abrió su boca, Él no maldijo a nadie. Él supo guardar sus palabras y Él era hombre también. Era 100% Dios, 100% hombre. Él fue azotado. ¿Cuántos vieron la película aquí, La Pasión de Cristo? Cuando fue azotado no fueron tantos los azotes, porque la Biblia habla que son 40 menos 1. Ahí se les pasó la mano en la película. Porque Jesús no habría podido resistir ese tipo de azotes. Pero se arrancaba carne al momento que la azotaban. Marcas profundas. Y su cuerpo quedó molido. Imagínense con 39 azotes. Y Él no abrió su boca. Fue llevado a la cruz. Ya muriendo fue llevado a la cruz. Y allí fue crucificado. Él cumplió la palabra. Él fue hacedor de la palabra. Y fue abandonado. ¿Para qué? Para dar a luz algo nuevo. No nacemos por la fuerza de nuestra propia voluntad. Todo lo que somos en Cristo no es porque nosotros seamos capaces o seamos más inteligentes o tengamos capacidades que otros no la tienen, sino solamente por su amor y su misericordia y su gracia. Nos entregó a su voluntad, siendo remodelados por su gracia y su verdad. Por eso, hermanos, al decir ¿cómo somos sacados por medio de la palabra de verdad? Los méritos son simplemente de Jesús. Él es la verdad. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de la palabra es Jesús.
Y nosotros somos llamados a ser portadores de esta verdad y a vivir la verdad en nuestra vida. Porque como decía Santiago, si no la vivimos, no lo somos. Por eso, hermanos, es fuerte esta palabra y el llamado del Señor es a poder vivir realmente la palabra de verdad. Al Señor no le podemos engañar. Entre nosotros podemos mostrar caretas. Podemos mostrar cosas que no somos. Podemos inventar un montón de situaciones para hacer que la gente nos crea o nos vea de una forma en la cual no es realidad. Pero frente a Dios no le podemos ocultar nada ni mostrar lo que no somos. Por eso el llamado, hermanos, es a que podamos ser ese pueblo de verdad, a experimentar ese amor del Señor para poder compartirlo con otros, que esa es la verdadera religión, siendo testimonio también de una vida con una conducta intachable, que esa es la meta, el poder ser como Jesús. Habrán cosas que hay que superar, habrán cosas que hay que tratar, claro que sí, todos, yo también. Pero tenemos al Señor que nos ayuda, el Espíritu Santo, para poder salir adelante en las áreas de nuestra vida en las cuales nos cuesta. Y poder tener esa convicción que tenía Pablo, que nada lo podía separar del amor de Dios. Nada, nada. Que no sea nuestra propia conducta la que nos separe del amor de Dios. Que no sea nuestras propias imperfecciones, nuestra falta de creer, nuestra falta de fe, nuestra inmadurez, la que nos aparte del Señor. Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos, que demos pasos. Esa es la invitación siempre, a creer de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Y en Dios tenemos la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Póngase de pie. Vamos a terminar orando, presentando nuestras vidas al Señor. Y el llamado es a vivir una vida de verdad. El llamado es a vivir la verdad de la palabra. Acuérdense, cuando se mira en el espejo, cada día en la mañana se mira en el espejo, ¿no? Mírese en el espejo. Mírese en el espejo también de la palabra de Dios, que nos guía, nos enseña, y es el mapa que necesitamos para poder conducir nuestra vida por lugar seguro y llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Oremos, hermanos. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, oh Dios, tú estás para ayudarnos, para guiarnos, para bendecirnos, Señor, oh Dios. Y quieres que seamos, Señor, oh Dios, portadores de la verdad, pero viviendo la verdad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a siempre vivir la verdad, Señor. Ayúdanos a siempre ser obedientes a tu palabra, Señor. Cuando nos vemos en el espejo de tu palabra, Señor Dios, poder obedecerla, poder ser guiados por esa palabra, Señor Dios. Que nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, Señor Dios, pasen en segundo plano, Señor, sino que tú seas el que nos convenzas, Señor Dios, y tomes control de nuestra vida, de nuestras decisiones, Señor Dios, y podamos seguir adelante en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor Dios, porque cuando obedecemos las verdades de tu palabra, dice en Josué, capítulo 1, nos irá bien. Cuando meditamos de día y de noche en tu palabra, tú vas a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien, Señor. Oh Dios, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esta palabra. Ayúdanos a seguir meditando, Señor, esta palabra, Señor, y todo lo que hemos hablado. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bendice cada vida que está aquí, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor.
Bendícela y bendícela, Señor, oh Dios. Y haz algo nuevo. Haz nacer algo nuevo en su vida, Señor. Haz nacer algo nuevo en su vida, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Casa